vamos a describir los ejercicios de CLAP. Este método es un conjunto de ejercicios terapéuticos que se encargan de corregir las desviaciones laterales de las vértebras. El método CLAP se basa en el principio de que la escoliosis se genera a partir de la posición de bipedestación del ser humano. Esto generado por la gran presión de la fuerza de gravedad sobre de la columna vertebral, dando lugar a desviaciones laterales y anteroposteriores. El método CLAP inicia con movilizaciones de la columna vertebral partiendo de una posición de 4 puntos. De esta forma, el lado cóncavo de nuestra curva escoliótica se va a estirar y a descontracturar, y el lado convexo de nuestra curva escoliótica se va a tonificar y a fortalecer, generando de esta forma una correcta alineación de la columna vertebral. La técnica de aplicación del método CLAP se basa en movilizaciones selectivas, esto es, de acuerdo a la ubicación de la curva escoliótica y del tipo de escoliosis, si es de tipo C o es de tipo S. Vamos a comenzar con la descripción de los ejercicios de CLAP. Para esto necesitamos una superficie plana, de preferencia en el piso, pero utilizando un tapete para ejercicio. Le vamos a pedir a nuestro paciente que adopte la posición en 4 puntos, esto es, apoyándose sobre el piso con rodillas y con las palmas de las manos. Una vez en la posición inicial, le vamos a pedir al paciente flexión de hombro y de codo, descendiendo el tronco, tratando de que quede por debajo de la posición de los codos. Una vez que nos encontramos en esta posición, le vamos a pedir al paciente que gire la cabeza hacia donde tenemos nuestra curvatura convexa de la escoliosis. Para este ejemplo, vamos a pensar que tenemos una escoliosis en tipo C y la curvatura convexa está hacia este lado. Una vez que gira la cabeza hacia este lado, le vamos a pedir que realice un desplazamiento del tronco y de la cintura escapular hacia el mismo lado. Una vez que realice el movimiento, vamos a mantener la posición durante de 3 a 5 segundos y vamos a regresar a la posición. Una vez estando ahí, regresamos a la posición en 4 puntos. Este ejercicio lo vamos a repetir de 5 a 10 veces. El segundo ejercicio inicia también desde una posición en 4 puntos y se le llama posición semibaja. Vamos a volverle a pedir al paciente que flexione hombros y codos, pero esta vez solo hasta 90 grados. Le vamos a pedir nuevamente que gire la cabeza y que deslice el tronco hacia la curva convexa de nuestra escoliosis. Vamos a pensar que es del mismo lado. Una vez ahí, lo vamos a mantener de 3 a 5 segundos y vamos a regresar a nuestra posición de 4 puntos. Este ejercicio también lo tenemos que repetir de 5 a 10 veces. La tercera posición o ejercicio de los ejercicios de CLAP es la posición horizontal. Para eso, simplemente tenemos que estar en nuestra posición de 4 puntos, mantener nuestra columna de forma horizontal. Una vez en esta posición, le vamos a pedir al paciente que gire la cabeza hacia donde está la escoliosis y que realice el movimiento del tronco igual hacia el mismo lado. Como podemos ver, entre más vamos subiendo el tronco, el movimiento se va aumentando. Lo mantenemos de 3 a 5 segundos y regresamos a nuestra posición original. El ejercicio lo tenemos que realizar de 5 a 10 repeticiones. El siguiente ejercicio es la posición semierguida. Para eso, partiendo de los 4 puntos, le vamos a pedir al paciente que se apoye sobre de los puños, con las palmas viendo hacia adentro. Vamos a levantar la cabeza. Una vez en esta posición, le vamos a pedir nuevamente al paciente que mueva la cabeza hacia la curva convexa de nuestra escoliosis y que realice el movimiento del tronco. Una vez ahí, vamos a mantener de 3 a 5 segundos y vamos a regresar a nuestra posición de 4 puntos, abriendo las manos nuevamente. Este ejercicio lo vamos a repetir de 5 a 10 veces.
El siguiente ejercicio se llama posición erguida. En esta posición, el paciente va a levantar el tronco un poco más y solamente va a mantener sin descansar sobre de sus tobillos una posición erguida. Solamente se va a sostener tocando con los dedos el piso. Se mantiene de forma erguida, levantando la cabeza. Nuevamente le pedimos que realice el movimiento de la cabeza hacia donde tenemos nuestra curva escoliótica convexa y realizamos el movimiento del tronco. Mantenemos de 3 a 5 segundos y regresamos a la posición en 4 puntos. Este ejercicio lo vamos a realizar de 5 a 10 veces. El último de los ejercicios en posición de 4 puntos va a ser de enderezando el tronco por completo sin sentarse sobre de los talones, partiendo de los 4 puntos. Nos enderezamos, mantenemos esta posición y le vamos a pedir al paciente que lleve las extremidades superiores lo más atrás que pueda. Nuevamente, giramos la cabeza hacia la convexidad y realizamos el movimiento del tronco. Mantenemos el ejercicio de 3 a 5 segundos y regresamos a nuestra posición en 4 puntos. Este ejercicio también lo vamos a repetir de 5 a 10 veces. Ahora vamos a continuar con una serie de rutinas que Clapp les llamó sifotizaciones y lordotizaciones. Esto debido a que la escoliosis no es un problema que trabaje en un solo plano, sino es tridimensional. Esto quiere decir que al mismo momento en que las vértebras se desplazan hacia un lado o hacia el otro, van rotando, generando posiciones anteroposteriores. El primer ejercicio que vamos a ver es la sifotización. Recordando, la sifotización va a ser el pronunciamiento de la convexidad de la espalda. Entonces, una vez partiendo de la posición en 4 puntos, a esta posición le llamaremos sifotización alta. Le vamos a pedir al paciente que lleve la espalda lo más arriba que pueda y descienda su cabeza. Una vez que logramos el movimiento, le vamos a pedir que lo mantenga de 3 a 5 segundos y regresamos a nuestra posición inicial de 4 puntos. Esta fue una sifotización alta. Ahora vamos a trabajar una sifotización baja. Para eso, partiendo de esta posición, le vamos a pedir al paciente ahora que el apoyo ya no sea solamente con las palmas, sino también con todo el antebrazo. Una vez en esta posición, nuevamente le vamos a pedir al paciente que lleve su espalda lo más arriba que pueda, descendiendo la cabeza. Esta posición se le llama sifotización baja. Mantenemos de 3 a 5 segundos y regresamos a nuestra posición en 4 puntos. Estos ejercicios nos van a ayudar a favorecer la sifosis de la espalda. Ahora vamos a trabajar con las lordotizaciones. De igual manera hay lordotización alta y lordotización baja. La lordotización alta inicia en la posición de 4 puntos. Para esto le vamos a pedir al paciente, en este caso, que descienda la parte lumbar de la espalda y lleve la cabeza hacia arriba. Una vez en esta posición la vamos a mantener de 3 a 5 segundos y vamos a regresar a nuestra posición original de 4 puntos. Lo vamos a repetir de 5 a 10 veces. Y por último, la lordotización baja. Igualmente vamos a descansar sobre los antebrazos, pero esta vez vamos a llevar la parte lumbar y la cervical hacia arriba para generar los arcos lordóticos. Una vez llegando a la posición, lo vamos a mantener de 3 a 5 segundos y regresamos a nuestra posición de 4 puntos. Este ejercicio también lo vamos a repetir de 5 a 10 repeticiones. Continuando con la rutina de los ejercicios de Clapp, pasamos a los estiramientos. Tenemos estiramientos homolaterales en los que vamos a estirar los dos miembros superior e inferior del mismo lado y estiramientos
heterolaterales, en los que vamos a estirar los miembros contrarios de un lado y del otro. En este caso, los estiramientos homolaterales, que va a ser estirar los miembros del mismo lado, nos van a servir para una escoliosis en tipo C, pensando que nuestra parte convexa está de este lado y nuestra parte cóncava está de este lado. De esta forma, vamos a estirar estos dos miembros. Hay algo importante que mencionar, es que este estiramiento resulta un poco complejo porque hay que mantener el equilibrio. Entonces es importante que si no logramos mantenerlo, podemos apoyarnos de una pelota grande por debajo del abdomen. En este caso, nuestro paciente va a realizar el estiramiento sin ninguna ayuda. Este estiramiento no lo vamos a mantener debido a la dificultad, simplemente vamos a estirar y a regresar de 5 a 10 repeticiones. Le pedimos al paciente que estire miembro superior y miembro inferior del mismo lado. Regresamos a la posición. El siguiente estiramiento es el estiramiento heterolateral. Este es un poco más fácil, pero de igual forma, si no podemos realizarlo por la falta de equilibrio, podemos apoyarnos de la pelota. Este estiramiento nos va a funcionar para escoliosis de tipo S, ya que por un lado estira la parte superior y el otro estira la parte inferior, pero de manera contraria. Le vamos a pedir al paciente que estire y en este caso trate de mantener de 3 a 5 segundos. 1, 2, 3 y regresamos a nuestra posición. Este ejercicio lo vamos a realizar de 5 a 10 repeticiones. Posterior a los estiramientos, vamos a trabajar con las marchas de Clapp. Clapp maneja de la misma forma dos tipos de marcha: la marcha homolateral y la marcha heterolateral. Le vamos a pedir al paciente que se mueva un poco hacia atrás. Una vez en esta posición y en 4 puntos, vamos a trabajar primero con la marcha homolateral. ¿Qué significa marcha homolateral? Que se van a desplazar los dos miembros de un lado primero hacia adelante y consecutivamente los dos miembros del lado contrario igual hacia adelante. Vamos a iniciar con la marcha homolateral llevando estos dos miembros hacia el frente. Una vez que los llevamos al frente, llevamos los otros. Volvemos a realizarlo y nos quedamos en esta posición para explicar. Este tipo de marcha, la homolateral, nos va a funcionar para trabajar escoliosis en tipo S, ya que si nos podemos dar cuenta, están estirando una extremidad y la extremidad contraria. Le vamos a pedir a nuestro paciente que regrese a la posición de 4 puntos y se regrese. Ahora vamos a trabajar la marcha heterolateral. En este tipo de marcha llevamos al frente el miembro superior y el miembro inferior contrario. Y al siguiente paso llevamos los miembros contrarios. Vamos a pedir que realice el movimiento, llevamos estos dos y luego estos dos. Luego estos dos y ahí nos paramos un poco para que podamos ver la posición en la que queda. Si nos damos cuenta en esta posición, de este lado, los dos miembros del cuerpo quedan juntos y de este lado, los dos miembros del cuerpo quedan separados. Para este caso, este tipo de marchas nos va a servir para una escoliosis en tipo C, ya que estos dos lados están estirando. De esta forma, estamos llevando a la columna a una posición correcta. Estos dos tipos de marcha también las vamos a realizar aproximadamente de 5 a 10 pasos hacia el frente. Por último, es importante mencionar que los ejercicios de Clapp están indicados para pacientes con escoliosis, con cifosis o con hiperlordosis.
además para pacientes con cualquier tipo de deformidad torácica, y están contraindicadas para pacientes con heridas abiertas, con fracturas, con meningitis o con anquilosis. Debemos recordar que los ejercicios de CLAP se basan en el principio del estiramiento y descontractura de la parte cóncava de la escoliosis y con el fortalecimiento y tonificación de la parte convexa de nuestra escoliosis. Es por eso que los ejercicios que hicimos solo son algunos de la gran variedad que podemos realizar. Ahora vamos a describir los ejercicios de Niederhofer para la escoliosis. Este método nos dice que no solo los músculos largos de la columna vertebral son los encargados de mantener la posición erguida, sino que trabajan en conjunto con los músculos transversos de la espalda. Este autor nos dice, entonces, que es sobre esos músculos sobre los que debemos trabajar si queremos corregir la escoliosis. El método trabaja básicamente utilizando tracciones, contracciones isométricas sostenidas y periodo de relajación. El número de repeticiones que debemos realizar de estos ejercicios solo es de 2 a 3, ya que el efecto excitador que se genera en los músculos desaparece después de la tercera repetición, esto debido a la fatiga de los músculos. Pues bien, vamos a dar inicio a la descripción de la técnica. Para poder realizar estos ejercicios, debemos de posicionar a nuestro paciente en decúbito prono o boca abajo. La cabeza debe estar girada hacia el lado cóncavo de nuestra curvatura escoliótica. Esto quiere decir, vamos a imaginar que nuestro paciente tiene una escoliosis de tipo C hacia el lado derecho. Quiere decir que la concavidad está del lado izquierdo y la convexidad está del lado derecho. Entonces, el miembro superior del lado de la convexidad va a permanecer paralelo al tronco. Vamos a ponerlo en una correcta posición y nosotros vamos a trabajar de igual manera del lado de la concavidad. Entonces, la extremidad del lado de la concavidad la vamos a poner en flexión de hombro y en flexión de codo. El terapeuta va a sostener por debajo de la axila con una de sus manos y con la otra mano va a fijar a la altura de la cadera. El terapeuta va a elevar ligeramente el brazo y va a generar una tracción. Al paciente se le va a pedir que realice una contracción isométrica contraria al movimiento de tracción. Esto quiere decir que él va a intentar llevar su escápula hacia la línea media de la columna. Esta contracción la vamos a mantener 10 segundos y de ahí soltamos poco a poco y relajamos otros 10. La vamos a volver a repetir para que quede un poco más claro. Tomamos por debajo de la axila, estabilizamos a la altura de la cadera, el terapeuta eleva y realiza una ligera tracción y el paciente contrae isométricamente y mantiene por 10 segundos. Relajamos por otros 10 segundos. Recordando que no debemos exceder de 3 repeticiones. Los músculos sobre los que estamos trabajando en esta posición van a ser romboides mayor, romboides menor y el trapecio en sus fibras medias. La posición número 2 va a ser para trabajar el dorsal ancho. Para eso, nuevamente, nuestro paciente se va a quedar en la misma posición, con la cabeza girada hacia el lado de la concavidad, pero esta vez el brazo del lado de la concavidad lo vamos a pegar al cuerpo, pero con el codo flexionado.
Nuevamente, con una de nuestras manos vamos a sujetar por la cara interna del codo y con la otra nuevamente vamos a estabilizar a la altura de la cadera. De igual forma, el terapeuta va a realizar un movimiento hacia la abducción y se le va a pedir al paciente que realice una contracción isométrica y sostenida por 10 segundos hacia la aducción. Lo realizamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y relajamos otros 10 segundos. Estos serían los dos ejercicios para trabajar la escoliosis con el método de Niederhofer. Es importante mencionar que este método está indicado para las escoliosis, pero está contraindicado para cualquier patología de anquilosamiento, heridas abiertas o fracturas recientes. Algo muy importante de mencionar en este método es que cuenta con algunas desventajas. Como sabemos, la escoliosis es una patología de 3 dimensiones y el método de Niederhofer solamente trabaja en un solo plano. Es por eso que nos puede servir como auxiliar en el método CLAP. También, otro punto no favorable es que debemos de contar con un terapeuta para que nos ayude y nos asista en la correcta aplicación del método.